De hecho, el 90% de la población mundial se encuentra en estado de deshidratación. Yo hago una prueba y mido y veo que la gente está deshidratada. Agradezco todas esas cosas malas, agradezco toda la gente que a priori no me ha ayudado y me ha puesto la zancadilla, agradezco porque gracias a todo eso soy quien soy. Conecta con el amor, conecta con la parte más elevada que podemos tener en cuanto a la energía, ¿no? Y sin embargo el miedo, el ego, es una parte que nos... ¿Se puede ser espiritual e importarte la parte económica, la abundancia económica? A nuestra invitada de hoy me unen muchísimas cosas, entre una de ellas este entorno precioso en el que estamos grabando. Ella en su momento también se dedicó a la planificación financiera, pero hace unos años decidió reinventar su vida y dedicarse hoy al bienestar personal. Vamos a hablar sobre espiritualidad, sobre las creencias limitantes a las que nos lleva muchas veces el dinero y sobre el bienestar, tanto mental como corporal. Estate muy atenta y no te pierdas este capítulo. Bienvenida a este espacio, Ana Pedroche, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, Laura. Feliz yo y seguro que todas las personas que te escuchen con esto porque les vas a aportar muchísimo, así que gracias por aceptar la invitación. Ana, hoy vamos a hablar de muchos pilares, vamos a hablar de espiritualidad, tenemos una creencia limitante, ¿no?, muy habitual sobre el dinero y es que sí, le doy importancia al dinero o a lo material, dejo de ser espiritual o el dinero me puede hacer mala persona. Y vamos a hablar también del bienestar en general, ¿vale? Okay. Voy a ir al grano y luego hablamos de ti. ¿Se puede ser espiritual e importarte la parte económica, la abundancia económica? Rotundamente sí. Rotundamente sí. Y fíjate, Laura, que es un tema que yo muchas veces me lo he planteado y que mucha gente se lo plantea desde el punto de vista de la división. O eres una cosa o eres otra, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos desvirtúa de la espiritualidad, porque la espiritualidad no es más que darnos cuenta que somos un todo con todo. Entonces el dinero forma parte de nosotros, forma parte de ese todo y de esa energía que nos rodea y está en nuestro entorno. Cuando hablamos de que si el dinero es malo o que si el dinero nos va a alejar de la espiritualidad, estamos realmente no viendo quiénes somos y qué realmente hemos venido aquí a este mundo. Porque el dinero forma parte, igual que forma parte del cielo azul o forma parte del oxígeno que está aquí ahora mismo y del que estamos respirando. Entonces, por eso te decía que rotundamente sí, para mí tiene sentido y que se puede compaginar ambas porque en realidad forman parte de uno. Fíjate que tú sabes, y hay algo que nos suena a nosotros, que es que yo también fui planificadora financiera durante mucho tiempo en bancos, en ING y en otros bancos, y muchas veces la gente mira el dinero desde un punto de vista de que es malo, hay muchas creencias limitantes en el que nos dicen el dinero, bueno, hace personas malas, el dinero solo tienen algunos, el dinero corrompe, todas estas cosas que nos han inculcado y que nos han hecho creer y que hemos tomado como verdades absolutas y por tanto son creencias que tenemos ahí que forman parte de una verdad que no nos hemos cuestionado. Y sin embargo nos deberíamos cuestionar porque realmente el dinero forma parte de todo esto que nos rodea. Estamos aquí en esta vida maravillosa para construir, para crear, y evidentemente el dinero forma parte de ese intercambio energético. Con lo cual para mí es algo que es, o sea, que es parte de nosotros, es parte de la espiritualidad y no somos menos espirituales por que el dinero nos guste o porque queramos generar dinero y riqueza. Tú has tenido una transición en tu vida, como acabas de decir, ¿no? Pasaste de ser una persona empleada para entidades financieras, dedicándote a la planificación financiera justo, a ser una empresaria de éxito, una empresaria abundante. ¿Eres peor persona ahora que eres empresaria abundante? Encantado. Sí. La respuesta es no. De hecho, te diría, soy mejor persona ahora que antes. Porque al final, fíjate que es todo un camino, ¿no? Es un camino de descubrimientos, es un camino en el que te encuentras piedrecitas en el camino y esas piedrecitas en el camino simplemente te invitan a que seas mejor, a que seas mejor persona, a que te pongas más aún al servicio de los demás. Y evidentemente el mundo empresarial o el mundo de la empresa nos aleja tanto en cuanto nosotros nos alejamos de nosotros mismos. Cuando tú te alejas de ti, por supuesto te estás alejando de aquello que significa generar riqueza o de aquello que significa generar empleo. Pero cuando tú conectas con que tú eres tu mejor proyecto, que tú sabes que es una de mis frases, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? Al final, fíjate que cuando tú eres parte y te das cuenta que tú eres la mejor persona y eres
todo aquello que forma parte de un todo tan grande, la empresa o lo que tú hagas a nivel empresarial va a estar conectado y va a haber esa coherencia en todo. Entonces, cuando yo empiezo a caminar, a construir mi empresa hace ya muchísimos años, estamos hablando de 17, 18 años, ¿vale? Atrás. Pues yo era una persona ambiciosa, con unos valores muy claros, pero sí que tenía muchas cosas que trabajar. Entonces, en este trayecto donde he ido avanzando y creciendo, ha habido esa evolución empresarial porque ha habido una evolución personal, porque son condición sine qua non. Si yo no crezco a nivel interno, yo como persona, si no entro hacia mí, veo quién soy, qué creencias tengo, qué limitaciones tengo, ya que he venido aquí, cuál es mi propósito de vida, evidentemente esa evolución empresarial no vendría de la mano. Entonces habría una desconexión. Entonces fíjate que el camino, y precisamente a mí el camino de emprender, me ha llevado a ser mejor persona. Y no peor, ¿eh? Y no peor. ¿Qué barreras crees que tenías antes mentales, ¿no? O qué camino en ese despertar más espiritual, en elevar tu conciencia, te frenaban a esa abundancia económica, ¿no? Pues fíjate que al final yo creo que una de las creencias que siempre he sostenido es que el dinero solo es para unos pocos y que el dinero corrompe, que es malo, que solo lo tienen algunos y esos algunos son gente muy, muy egoísta que no tienen en cuenta a los demás, ¿no? He dado en el clavo con la pregunta, entonces. Total. Total, porque al final es que esa pregunta me lleva años atrás en también la evolución, ¿no? Al final, ¿por qué yo comienzo también en el mundo económico, en el mundo financiero? ¿Por qué entro en el mundo bancario? ¿Por qué veo ciertas cosas que me rechazan? Que al final simplemente es un espejo de lo que yo he vivido o experimentado. Y eso son cosas en las que tengo que trabajar. Porque al final, si yo veo que mi padre está trabajando toda su vida, se está sacrificando, ojo. Y es como, para mí empieza a ser lo normal. Y entonces asocio el dinero con el sacrificio y entonces entiendo que no, que esa parte que en mí va resonando no tiene sentido, ¿no? Entonces, superar una creencia tan potente como que el dinero solo es de algunos y que el dinero se consigue con mucho sacrificio es una de las cosas que tengo que ir pues viendo que no es así. Que realmente el dinero es una energía y que todos somos energía y que precisamente en el movimiento que yo hago y que yo creo es donde se genera la abundancia. Y no de otra forma. Claro. No más por hacer voy a conseguir más dinero o no por más hacer me voy a sentir mejor, sino todo lo contrario. Es más siendo voy a conseguir todo aquello que ya es. ¿Y qué hiciste para ayudarte a quitar esas creencias, ¿no? Y a convertirlas en creencias realmente poderosas que elevaran tu persona y tu ser? Pues fíjate que en el camino de emprender, para mí es un camino de emprender también a nivel de autoconocimiento. Y una de las cosas que hice fue empezar a autoconocerme. O sea, yo no me conocía como tal, no me estaba guiando simplemente por un hacer, o sea, por una rueda, o sea, por la rueda esta de hámster en la que vas en piloto automático y no te cuestionas. Entonces empecé a cuestionarme, empecé a leer, mira, leí un libro que me hizo un clic brutal. O sea, llegó a mí hace muchísimos años, estaba emprendiendo entonces, Dejaré, de David Hawkins. No entendía nada de lo que decía este señor, lo leía y yo decía, pero qué libro más complejo que me está diciendo. Y empecé a leer. Lo leí una vez y dije, tengo que leerlo otra vez. Lo volví a leer. Empecé a entender algunas cosas y dije, tengo que volver a leer. Lo leí 7 veces, Laura, seguidas. Sí. 7 veces seguidas. Y eso fue un despertar para mí, un despertar muy grande. Tú sabes que siempre hay algo en el camino, en nuestro camino, que nos hace tocar el barro. Yo no digo que mi vida haya sido fácil y que esté aquí y todo haya sido fácil, porque no, porque vengo de una familia muy humilde, con unas creencias, con unas cosas que tengo que superar. O sea, no he tenido recursos abundantes en mi infancia y en mi adolescencia. De hecho, yo me he costeado la carrera, trabajando, luego yendo a estudiar. Ha sido todo un proceso que me ha ido descubriendo que yo tengo la capacidad de crear. Pues cuando en todo ese proceso lo que yo veo es que cuando tocas el barro, cuando realmente te caes y tu vida se rompe, es ahí cuando dices, es que ya no me queda otra. O empiezo a mirar en mí, empiezo a mirar para adentro, a olvidarme del hacer, olvidarme de aparentar, olvidarme de complacer, olvidarme
hacer para que otros vean que soy importante, soy buena. Y ahí te das cuenta de que todo cambia. Entonces, empiezas a trabajar en ti. Y esa es la clave, el camino. ¿En qué te agarras cuando estás ahí en el barro? Confía. Confía. Viene siempre a mí una imagen de ese barro o de momentos difíciles, puntuales de mi vida, en el que la palabra confía aparece como así muy grande y con mucha luz, diciendo confía. Confía en el proceso y confía en la vida. Esta palabra es una de las cosas que cuando yo miro atrás y me anclo en la figura maternal de mi madre, una de las cosas que ella me diría, seguro, sería confía. Entonces esa palabra me ancla a ella y a su fuerza y a su conexión con el amor, y entonces me empuja a ver que aunque estemos en el barro o estemos atravesando un momento que no es lo mejor para nosotros en ese instante o que nos hace removernos, evidentemente todo lo que nos llega es perfecto porque es para nosotros y es una parte de la evolución, pero sí que me ayuda para impulsar y darme cuenta que todo pasará. Qué bonito. No sé si sientes, Ana, que gracias a esos peores momentos pues eres quien eres, ¿no? Yo lo siento así. Obviamente no puedo agradecer cosas que a priori son negativas, ¿no? Que han pasado en mi vida y que han tocado hondo, pero sí que agradezco un poco la transformación que ha habido en mí gracias a esos procesos, ¿no? Que a priori pues oye, no eran lo mejor, desde rupturas amorosas que a priori parece que se te cae el mundo, ¿no? A fallecimiento de gente cercana o a desengaños que podemos tener en la vida y a equivocaciones que a priori cometemos y nos flagelamos y luego nos damos cuenta y dices, jo, gracias, porque gracias a haber fallado aquí aparentemente o gracias a este proceso, esa transformación, esto ha hecho que tenga esta transformación que de otra forma a lo mejor no hubiera venido, ¿no? Entonces agradezco todas esas cosas malas, agradezco toda la gente que a priori no me ha ayudado y me ha puesto la zancadilla, agradezco porque gracias a todo eso soy quien soy. Absolutamente. Somos quien somos por todo, absolutamente todo lo que nos llega en la vida. Sí. Todo. Y debemos agradecer, porque el agradecimiento nos conecta con esa parte de, oye, que estoy viva, que estoy aquí, y esto es una experiencia terrenal que tenemos que atravesar simplemente para seguir evolucionando y generar un nivel de conciencia más grande que el que ya teníamos. Sí. Y precisamente todo lo que pasa, lo bueno y lo no tan bueno, todo se agradece. Todo lo tenemos que agradecer. De hecho, yo hago un ejercicio todos los días y además lo hago con mis hijos desde que son pequeños, o sea, desde que son bebés, que es el momento rutina o ritual de agradecimiento antes de dormir. Y eso parece una tontería, pero nos conecta con que estamos vivos y que tenemos la inmensa suerte de estar aquí para transitar un camino y un aprendizaje que es para nosotros. Y que nos vamos a llevar mucho más y que todo eso también va a generar un impacto positivo. De alguna forma, no sabemos cómo, en muchos casos, otros sí, en nuestro alrededor y en el mundo. 100%. Hola, soy yo. Me he colado en este vídeo para contarte que si quieres ver la respuesta a esta pregunta, lo podrás hacer en mi club privado. Tienes en la descripción el enlace. ¿Y qué te vas a encontrar dentro? Pues además de esta respuesta, vas a ver muchas más entrevistas con grandes profesionales, una gran comunidad con la que empoderarte y hablar y debatir sobre temas financieros y multitud de formaciones, además de un directo semanal donde haremos consultorías y trataremos cada uno de ellos. Así que, ¿a qué esperas? Te veo dentro.